Continuamos con el manual de seguridad. Inciso F. Riesgo de presencia de explosivos en la escuela. Se trata de la advertencia, rumor, amenaza o sospecha de que en la escuela o en sus inmediaciones existen artefactos explosivos. Generalmente se trata de una amenaza acondicionada, ya que las escuelas no son el blanco del crimen organizado. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? En el recuadro menciona: la sospecha de que existen explosivos en la escuela es una situación de alto riesgo. No se debe tomar a la ligera y se recomienda evacuar el plantel de inmediato. En tanto se revisan las instalaciones y se descarta el peligro. ¿Qué hacer en caso de amenaza de explosivos? Sin alarmar a la comunidad escolar, pero con prontitud, comuniquen la situación a la supervisión, a la policía, a los bomberos y a otras instancias que puedan brindar apoyo inmediato. Evacúen la escuela. Para no crear psicosis, manéjenlo como si fuera un simulacro. Lleven a los estudiantes a un sitio seguro. Si la advertencia fue vía telefónica, la persona que recibió la llamada debe preguntar lo siguiente: ¿cuándo la explosión? ¿De qué clase de artefacto se trata? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué tamaño? ¿Por qué se colocó? ¿Por qué llaman para advertir? ¿Quién es usted? Cuando el interlocutor corte la llamada, dejen el teléfono descolgado. Si se dan cuenta, en varias emergencias se pide que el teléfono se deje descolgado. Según la naturaleza de las amenazas, definan las acciones conducentes. Si se trata de una broma, fortalezcan la cultura de prevención en el alumnado. Si es una amenaza de algún grupo delictivo o vandálico, hagan la denuncia correspondiente y redoblen la seguridad en el acceso a la escuela. ¿Qué hacer si el artefacto explosivo es real? Si el artefacto explosivo existe, bajo ninguna circunstancia toquen la bolsa, maleta, caja o cualquier material con el que se haya envuelto. No lo muevan del lugar donde lo encontraron. Dejen que el personal calificado de la autoridad competente lo desactive. Si la explosión es inminente, protéjanse pecho tierra. En este caso, si es de utilidad poner las manos sobre la cabeza, protegiendo los oídos, los ojos y la nuca. Si es posible, cúbranse detrás de un muro o de un mueble pesado que absorba el impacto. Valoren junto con la autoridad educativa la suspensión de labores hasta nuevo aviso. Brinden apoyo emocional a quienes lo necesitan. Evacúen el plantel para que se realice una revisión del daño a las instalaciones. ¿Qué hacer después? Notificar el hecho a las autoridades educativas, redoblar la seguridad en la escuela, aplicar las sanciones correspondientes en caso de que se identifique al autor de la broma o del atentado. Registre el evento en la bitácora de seguridad escolar. ¿Cómo convertir esta situación a una experiencia de aprendizaje? Comentar en clase la importancia de los simulacros y del buen uso de los teléfonos de emergencia. Realizar una campaña contra las llamadas falsas y bromas. Inciso G. Presencia y consumo de drogas en el entorno escolar. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? Algo importante que aparece en el recuadro dice: el manejo de estos casos es de alto riesgo. Se debe tratar con tacto considerando el interés superior del niño, el bien común y la seguridad del personal docente y directivo.
Fortalezcan la capacitación en prevención de adicciones para que el colectivo escolar pueda reconocer los distintos tipos de drogas y detectar cuando un niño o niña están bajo los efectos de alguna de ellas. Si hay indicios de posesión y venta de drogas, se recomienda establecer controles para evitar que éstas se introduzcan en la escuela. Revisen las mochilas, bolsas y portafolios de alumnos, docentes, directivos y demás personal escolar. Realicen estos procedimientos con la anuencia de los padres, que es muy importante que los padres autoricen esto. La cooperación del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo Escolar de Participación Social, con base en las recomendaciones de la Procuraduría o Comisión de Derechos Humanos de la entidad para proteger los derechos de todos. Revisar las mochilas es algo muy delicado. Por lo tanto, todos los comités que deben de participar, además de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué hacer en caso de que un alumno consuma una sustancia adictiva dentro de la escuela? Garanticen el bienestar del niño. Recuerden que se le debe proteger y alejar de las drogas. Manejen la situación con discreción para no poner evidencia a nadie ni ponerse en riesgo ante un eventual problema de venta de droga en las inmediaciones de la escuela. Averigüen qué consumió, cuánto y cuándo. Recuerden que los medicamentos sin prescripción también entran en esta categoría. Dependiendo de la sustancia que consumió, brinden la atención correspondiente. No lo regañen mientras está intoxicado. Avisen a las familias. Lleven al niño a la dirección o a un lugar en que pueda estar bajo la observación de un adulto, mientras pasa la intoxicación y llegan sus padres. Cuando hayan pasado los efectos, conversen con el estudiante y con su familia sobre el problema. ¿Es la primera vez? ¿Qué tan frecuente es el consumo? ¿Consume otras drogas? Las soluciones. Indiquen dónde puede acudir para recibir la atención que requiere. Háganle saber a la familia que la escuela los acompañará en ese proceso. Las consecuencias. El alumno debe saber que la escuela y su familia se preocupan por su salud, pero también requiere asumir las consecuencias de sus actos. No expulsen al alumno. Recuerden que, como persona que es, necesita el apoyo de su familia y de la escuela. Aunque es importante combatir el narcomenudeo, a la escuela no le corresponde realizar trabajo de investigación. No obstante, si existen condiciones de seguridad, pregúntenle al niño cómo consiguió la droga. Háganlo con cautela, sin ponerse en riesgo ni tampoco al alumno. Recuerden que los vendedores de droga pueden victimar a cualquier miembro de la comunidad escolar. Orientan a la familia para que atienda a su hijo y no pretende enfrentar a las personas que pudieran haberle dado la droga. Pueden hacer una denuncia anónima al teléfono 089. Si lo considera necesario por razones de seguridad, la escuela puede concentrar las denuncias y hacerlas llegar a las autoridades correspondientes, mediante los enlaces de las dependencias encargadas de la seguridad en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué hacer si algún miembro de la comunidad escolar porta sustancias adictivas? Ninguna persona debe llevar drogas a la escuela. Consulten la legislación estatal para conocer las sanciones aplicables. Si se diera el caso, sigan las siguientes recomendaciones. Llamen a la policía y comuniquen sus sospechas. Si no existen condiciones de seguridad para realizar una detención en el plantel, sigan las instrucciones de la policía. Actúen con precaución. Si se trata de una situación de alto riesgo, hagan la denuncia de manera anónima.
o discutan el caso con las autoridades con la solicitud de que no revelen quién hizo la denuncia. ¿Qué hacer después? En coordinación con el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo Escolar de Participación Social, vigilen las inmediaciones de la escuela para detectar otros puntos de venta. ¿Cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje? Redoblar las acciones para la prevención de adicciones mediante campañas informativas de prevención de adicciones y prevención del delito, así como a través del trabajo en el aula, principalmente en ciencias y formación cívica y ética. Tres, herramientas complementarias para el manejo de crisis. Inciso A, herramientas para la detección de riesgos. Un mapa de riesgos es un instrumento que mediante indicadores e información descriptiva, permite conocer, detectar y analizar los riesgos de origen natural o social en determinada zona. Ayuda a proyectar los posibles daños, a establecer prioridades en la acción preventiva, así como reaccionar de manera oportuna y efectiva ante la emergencia, considerando la gravedad y la extensión del riesgo, la posibilidad de eliminarlo y el impacto de la emergencia de seguridad. Se representa con un gráfico o un croquis, en el que se señalan con ciertos iconos, símbolos o colores los factores de riesgo sobre cierto territorio. Para elaborarlo es indispensable la participación coordinada de la comunidad educativa, alumnos, familias, docentes y directivos, autoridades educativas y especialistas de las instituciones públicas relacionadas con la seguridad escolar, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, y con la participación de organizaciones de la sociedad dedicadas al manejo de estos riesgos. Este es un ejemplo de mapa de riesgo. Nos señalan dónde está la escuela, la papelería de Lucy, un terreno baldío, que es un lugar de riesgo, una calle oscura es un lugar de riesgo, una cantina es un lugar de riesgo, paradero de camiones de carga es un lugar de riesgo. Recuerden que los camiones de carga en ocasiones tienen el llamado punto ciego. Avenida muy transitada por vehículos, incluso por gente que podría hacer daño a los alumnos. Una caseta de policía. Inciso B. Sugerencias para mantener la calma y tomar control de la situación. No debemos pedir que el personal docente y directivo realice tareas que no están dentro de sus funciones y para las que no están preparados. Sin embargo, al igual que ante accidentes y emergencias médicas, el personal de la escuela tiene una función preventiva y de primera acción. Recuerden siempre que siempre es preventivo. Medidas preventivas, el personal requiere aprender a manejar emociones y estados de ánimo, como la ira, la ansiedad, el miedo o la frustración. Comprender los riesgos, la información y el conocimiento tranquilizan. En formación cívica y ética y educación física, desarrollar en el alumnado el autoconocimiento y la autorregulación. En educación física y en momentos propicios, aplicar sistemáticamente ejercicios de autocontrol emocional, conciencia de sí y relajación. Brindar primeros auxilios emocionales. Durante la emergencia, apoyar a quienes tienen crisis de ansiedad o pierden el control para que se calmen y no se pongan en peligro. Durante y después de la crisis, realizar ejercicios básicos de relajación para avanzar hacia el equilibrio emocional. Derivar y canalizar. Derivar a quienes requieran una atención al servicio de orientación y otras áreas especializadas en intervención en crisis.
La principal tarea del docente en el manejo de las emociones vinculadas con las situaciones de crisis es formativa y preventiva. En contextos escolares que se encuentran en riesgo, se recomienda realizar sistemáticamente ejercicios de autocontrol emocional y relajación en los que participe el alumnado y el profesorado a fin de que aprendan a reconocer sus reacciones e identificar cuándo están tensos y a mantener la calma en situaciones de tensión. La relajación no es un fin en sí mismo, sino un medio terapéutico que se puede emplear para el manejo de la ansiedad, la crisis de angustia y el afrontamiento del estrés provocado por las emergencias de seguridad escolar. El propósito es lograr un mayor control y equilibrio emocional. Se recomienda que en periodos de calma el colectivo escolar identifique a las personas que tienen un mejor control de las emociones para que ellos conduzcan ciertas acciones en el momento de la emergencia y de la crisis de seguridad. De manera individual, es necesario que cada uno de los miembros de la comunidad escolar realice lo siguiente. Primero, comprenda que existe una reacción fisiológica ante la tensión, en la que puede haber un aumento de la presión y del ritmo cardíaco, sudoración y ansiedad. Conozca sus respuestas a la tensión y sus reacciones en los momentos de emergencia. Identifique cuál es su límite, hasta qué punto soporta el estrés y la tensión sin desbordarse. Recuerde que nadie está obligado a lo imposible, por ello debe saber a qué se puede comprometer en momentos de tensión y confiar en que cuando ésta lo supere, puede pedir ayuda. Reconozca cómo lograr tranquilizarse y controlar las emociones. Pruebe con técnicas como respirar lentamente, contar hasta 10, cambiar pensamientos negativos por positivos, hablar de lo que siente o bien emplee estrategias activas como vislumbrar una solución a los problemas, organizar al alumnado y analizar la situación. Durante una emergencia o cuando se incrementan los niveles de tensión, tome conciencia de lo que siente. Tengo miedo, tengo miedo por mí, por mis hijos y por mis alumnos. ¿Cómo está hablando? ¿Estoy gritando? ¿Me he paralizado y no hablo? ¿Cuál es su actitud? ¿Estoy tranquilo? ¿Me está dominando el pánico? Y evalúe, ¿esa actitud ayuda a poner a salvo a los demás y a mí mismo? En situaciones límite, cuando se sienta desbordado, controle sus reacciones para evitar lastimar a otros y ponerse en riesgo. Procure utilizar una voz pausada, hable con claridad, no grite y evite decir cosas de las que luego se puede arrepentir. Asumir el rol de protección más que el de víctima de la agresión. No tomar la emergencia de seguridad como un ataque personal, ni se ponga a la defensiva. C. La construcción de las redes locales de protección, manejo de crisis y un buen trato. Se espera que la escuela, con la coordinación del Consejo Escolar de Participación Social, a través del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar y con el apoyo de la Supervisión de Zona y la Jefatura del Sector, se promueva la construcción de redes locales de protección, manejo de la crisis y buen trato en las que participen el alumnado, el profesorado, los directivos y las familias, miembros de la comunidad y actores clave del entorno escolar. Los contactos en el exterior, los grupos de padres encargados de comunicar a los demás sobre la evolución de la emergencia escolar o las brigadas de seguridad son algunos ejemplos de redes que se incluyen en este manual. Mediante el trabajo de redes se reconoce que la interdependencia y la corresponsabilidad social pueden dar lugar al surgimiento de redes familiares, comunitarias o institucionales que refuercen la capacidad preventiva de gestión del riesgo y de reacción de los colectivos escolares. Apoyan a la población escolar para favorecer la protección y la autoprotección. Respondan directamente a las necesidades de sobrevivencia, seguridad humana, desarrollo y bienestar de la población escolar. Apoyen el proceso de toma de decisiones y optimicen el uso de los recursos locales. Mitiguen el tiempo emocional de las emergencias y crisis de seguridad
al acoger a las víctimas del hecho, dar información relevante, compartir tareas y gestionar apoyos. Inciso D. La escuela no está sola. La coordinación interinstitucional y el papel de la supervisión escolar. Se espera que los supervisores y jefes de sector realicen lo siguiente. Aquí ya le correspondería a los supervisores y jefes de sector, pero trataré de hacerlo lo más breve. Identificar en el mapa de riesgos de la zona o el sector los puntos vulnerables. Realizar las gestiones necesarias para que los programas interinstitucionales de seguridad se concreten en acciones específicas y pertinentes. Gestionar la capacitación, la asesoría y los apoyos que las escuelas necesitan para elaborar su mapa de riesgo. Asumir el liderazgo durante la emergencia para la toma de decisiones y la vinculación institucional. Incluso cuando existen programas interinstitucionales para la seguridad escolar, los servidores públicos más efectivos son los que pueden dar una respuesta inmediata porque se encuentran cerca de la escuela. Escuela segura. En una escuela segura, el personal docente y directivo, así como las familias, aprendemos a convivir y a respetarnos evitando cualquier tipo de violencia. Apreciamos las distintas formas de ser, pensar y actuar. Respetamos las normas que regulan la convivencia. Identificamos situaciones de riesgo. Actuamos para prevenirlas. Llevamos una vida saludable y evitamos el consumo de drogas. Participamos en las acciones promovidas por las autoridades escolares para fortalecer la seguridad escolar. Aprendemos a organizarnos para prevenir y atender accidentes. Aquí finaliza el Manual de Seguridad Escolar.